¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Y bueno, si ha habido polémica, o no sé si dijeron sin ánimo de polemizar, a mí me parece que los ATN favorecen más a la ciudad de Santa Fe que a la ciudad de Rosario, que hay comunas o municipios pro-friendly, como ha titulado el diario La Capital. Bueno, esa fue la polémica que se ha disparado esta semana y que, bueno, va perdiendo intensidad, pero tuvo lo suyo. Ricardo, ¿cómo estás? Cuando hablabas de polémica pensé que ibas a hablar de fútbol, pero no. Estamos hablando de otra cosa. No hay polémica, acá las cosas fueron sí, en absoluto. El gol de Unión fue en contra y el de penal fue penal. Fue penal, de acá a la China, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y no vamos a hablar solo de eso también, ¿eh? Vamos a hablar una vez más de violencia de género. Para eso va a estar el defensor del pueblo aquí en nuestros estudios. Y vamos a aprovechar ya que vino para hablar de otros temas, ¿no es cierto? Por supuesto, porque hace poquitas horas ha estado recorriendo la zona más crítica, lo que era la zona núcleo, el territorio núcleo, la Picasa, toda esa zona negada, cuántas hectáreas que están bajo el agua, infraestructura bajo el agua, a ver si se puede dejar correr un poco sin afectar demasiado a la provincia de Buenos Aires. Sobre este tema vamos a hablar con Raúl Lamberto, está en el piso Gonzalo Saglione para seguir hablando de las ATN, pero más que los ATN, a mí me preocupa mucho algo que comentaba esta semana cuando lo entrevistábamos en la radio. Está cayendo seriamente la actividad económica y eso se siente en la recaudación. Y se vio también con la presencia del presidente en Coronda, que tuvo algunas luces rojas que se prendieron, ¿no? Así es. Y finalmente vamos a estar hablando con Guillermo Kers, que es el decano de Ciencias de Salud de la Universidad Católica de Santa Fe, porque allí se está empezando a estudiar con huesos diseñados a través o impresos, valga la redundancia en terminología tecnológica, por una impresora 3D. Esto le permite a los estudiantes de medicina de la Católica ver los huesos como si fueran humanos, pero de material reciclable. La unión de dos facultades en este caso, la de diseño industrial por un lado y de ciencias de la salud por otro. Nuestra propuesta para esta noche, sin ánimo de polemizar, apertura, y ya charlamos con Gonzalo Saglione. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Cuando uno hace el presupuesto, diagrama, con tanta anticipación en una Argentina tan imprevisible, allá por septiembre, ¿cómo van a ser las cuentas del año siguiente y empiezan estos escenarios? ¿Cómo se hace como para ir equilibrando y no sucumbir a la tentación de decir, bueno, acá tengo una platita que ha venido por acá como para tapar este agujero? Es difícil planificar en una economía donde tenemos tantos vaivenes y tantos cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso nosotros, ¿cómo se inicia el proceso de presupuestación? En primera instancia se hace el cálculo de recursos que uno va a disponer durante el ejercicio siguiente y luego se asignan lo que se conocen como techos presupuestarios, que es una indicación del Ministerio de Economía a cada una de las diferentes reparticiones provinciales de cuál es el monto máximo que podrá disponer durante el siguiente ejercicio y en consecuencia cada repartición lo que hace es definir cuáles son los programas prioritarios que con ese flujo de recursos propone llevar adelante, ¿no? Luego se da una discusión en el seno del gabinete que concluye finalmente en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo eleva a la legislatura. Pero digo, se inicia con el cálculo de recursos. Y los recursos en cualquier provincia, particularmente Santa Fe, se compone con lo que recauda API, lo que recauda de recursos lo que se conoce como de propia jurisdicción, que básicamente es ingresos brutos, patente automotor, inmobiliario e impuesto de sellos, y lo que proviene del régimen de coparticipación federal de impuestos, es decir, lo que llega a través de transferencias del gobierno nacional. Más o menos en Santa Fe la proporción es 2/3 son recursos coparticipados, 1/3 son aquellos que se recaudan desde el propio fijo provincial. No se logró. Yo recuerdo que una de las cosas que decía Hermes Wiener cuando asumió como gobernador, decía, tenemos que lograr que nosotros, la proporción de los recursos propios sea mayor para no depender tanto del gobierno nacional, y no sé si se planteó un 50-50 más o menos. Cuesta eso, ¿no? Cuesta, y de hecho, como les decía anteriormente, en los últimos años, en la
participación de los recursos propios nunca ha superado el 40% y siempre tuvo un rango entre 32, 33, 36% según el año, ¿no? Pero digo, como ahí vemos, 2/3 aproximadamente de los recursos provienen de la coparticipación federal. Ahí no hacemos un cálculo ni una estimación nosotros, sino que directamente vamos a la fuente originaria, digamos, ¿no? Vamos al presupuesto nacional, que indica claramente cuál es la proyección de recaudación de impuestos nacionales que incorpora y cómo eso después fluye hacia las provincias en concepto de coparticipación, con lo cual cuando uno toma lo que da el presupuesto nacional como transferencia a la provincia, eso se convierte en un flujo de recursos proyectado en el presupuesto de la provincia. El primer cuatrimestre de 2017, que es el periodo de tiempo que tenemos cerrado, estamos con aproximadamente 500 millones de pesos de menor transferencia respecto de lo que el presupuesto nacional establecía para la provincia de Santa Fe en este periodo. Y no es por una cuestión que Santa Fe esté recibiendo menos de lo que jurídicamente corresponde, sino porque los impuestos que conforman la masa coparticipable, es decir, aquellos que se distribuyen a las provincias, están teniendo un desempeño durante este primer cuatrimestre por debajo de la inflación. Que tiene que ver, entendemos nosotros, con dos cuestiones. Por un lado, la actividad económica está teniendo una performance por debajo de lo que eran las expectativas al momento de realizar el presupuesto a nivel nacional, y por el otro con alguna decisión que se ha tomado, que se ha adoptado a nivel nacional de devolver IVA a los exportadores, una deuda que se había ido generando con el tiempo, que no corresponde, que debía ser pagada y en donde de algún modo las provincias lo que hemos objetado a Nación es que no nos hayan avisado a tiempo para poder acomodar nuestras proyecciones de gastos en consonancia con ese menor ingreso, digamos, ¿no? Ahora bien, esto se da en el mismo contexto en el cual Nación sí ha tenido acceso a una recaudación, si se quiere, extraordinaria o fuera de lo ordinario, ¿no? Para definir estos términos, fuera de lo habitual, que tiene que ver con el régimen de sinceramiento fiscal, comúnmente conocido como el blanqueo. Si ustedes recuerdan, el régimen de sinceramiento fiscal establecía un impuesto especial en el marco de esa ley, afectado íntegramente al Tesoro Nacional, de hecho para financiar prestaciones de ANSES, lo que llamaron reparación histórica para jubilados. Ahí Nación, yo digo, y cuando uno hace una lectura del proceso del régimen de sinceramiento fiscal, ¿qué pasó? ¿Fue exitoso o no? ¿Fracasó? Y digo, depende de dónde lo miremos. Para Nación, para el fisco nacional, fue claramente exitoso. Nación recaudó 148.000 millones de pesos, no coparticipables, es decir, que quedan en manos del Estado Nacional, que no baja a las provincias, que no baja a municipios y comunas. Entonces, si uno lo mira desde ese lugar, fue exitoso. Si lo mira desde el lugar del contribuyente que tenía recursos sin declarar ante el fisco y pudo hacerlo en ese marco normativo, también uno podría decir el blanqueo fue exitoso. Nunca se blanquearon tal magnitud de fondos como en esta oportunidad. Si uno lo mira desde el impacto que ha tenido sobre la economía, lamentablemente creo que el blanqueo fracasó. Yo digo, recordemos el año pasado a esta altura del año, cuando se discutía la ley, incluso cuando se conversaba respecto de qué postura adoptaban las provincias sobre el particular, si adherían, no adherían. Digo, el planteo era, ¿es necesario el régimen de sinceramiento fiscal para permitir que tengamos un mayor flujo de inversiones, que es lo que el modelo económico necesita para crecer? Entonces se ataba una cosa a la otra. Va a haber más inversiones si permitimos que los empresarios y todos aquellos contribuyentes que no tengan recursos blanqueados lo blanqueen. Lamentablemente ese proceso de inversión no se dio. Y digamos, esto lo cuento un poco sobre la base de lo que ha pasado en la propia provincia de Santa Fe. Nosotros el año pasado, la provincia sacó, creo yo, a mi entender, la mejor ley de acompañamiento al régimen de sinceramiento fiscal, porque no se adhirió la provincia de Santa Fe, pero sí generó un marco normativo ad hoc, una ley especial que dijo, para aquellos contribuyentes santafesinos que se hayan acogido a los beneficios del blanqueo nacional y que decidan volcar esos fondos a inversiones productivas en la provincia de Santa Fe, nosotros como Poder Legislativo le damos la tranquilidad de que no va a aparecer el API tratando de investigar el origen de esos fondos en términos tributarios y cuál fue el impuesto eventualmente omitido, con lo cual, si lo invierten en la provincia no hay ningún problema, no lo vamos a salir a investigar. Y si deciden no invertirlo, excepcionalmente le damos la opción, como quien dice, de salida de un impuesto especial por única vez de un 1% del monto declarado. Ya pasó el plazo previsto en la ley, sí, se vencieron los plazos del blanqueo. En Santa Fe hubo aproximadamente 1.000 contribuyentes que hicieron presentación ante la Administración Provincial de Impuestos, de los cuales los 1.000 optaron por el pago del impuesto, que no era el fin buscado por la ley, una recaudación de 24 millones de pesos, claramente muy baja.
y ninguno de esos contribuyentes optó por volcar esos fondos a una inversión productiva, que era lo que la ley pretendía. Claro. Entonces digo, si uno lo mira en términos de cuál es el impacto que el blanqueo ha generado sobre la economía, por lo menos a la luz de los datos que nosotros tenemos, el blanqueo fracasó. Ministro, lo vuelvo a traer al tema de la coparticipación que planteábamos recién, porque en ese combo que usted explicaba, evidentemente las finanzas de las provincias salen perjudicadas. Pero además hay un cuestionamiento a la manera en que se sugiere la plata que se envía a la nación de cómo debe distribuirse, ¿no? Sí, eso específicamente referido a la distribución de los aportes del Tesoro Nacional. Digo, ¿no? A mí me parece que es importante dejar debidamente claro cuál es el marco normativo también en el cual se desenvuelve ese fondo. Los ATN están creados en la ley que hoy rige el esquema de distribución de recursos entre ambos niveles de gobierno, entre nación y provincias, que es la ley 23.548 de la década del 80, tiene algo más de 30 años esa ley. En esa ley se establece cuánto queda para el Tesoro Nacional, cuánto para las provincias, y ambas partes, nación y provincias, deciden resignar una fracción de lo que le pertenece para constituir este fondo especial, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que la ley dice debe ser administrado por el Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional, a los fines de atender situaciones de emergencia, ya sea provocada por situaciones financieras o por eventos climatológicos adversos de los gobiernos provinciales. Entonces la ley es muy clara. ¿Quién lo administra? El Ministro del Interior. Él decide la asignación. ¿A favor de quién? A favor de las provincias. Y ahí empieza la primera cuestión que hay que dejar claramente. Son recursos de las provincias que en lugar de llegarnos automáticamente, nos deben llegar una vez que el Ministro del Interior considere que hay una situación de emergencia que lo amerita. ¿Qué ha pasado desde hace largos años? Y esto no es privativo de la actual gestión de Gobierno Nacional. Que las autoridades nacionales disponen transferir a las provincias, porque jurídicamente no les queda otra que hacerlo de esa manera, pero indicándole que esos recursos no son para la provincia, sino que son para un municipio o comuna determinado. De algún modo, yendo más allá de lo que la ley establece, porque la ley dice los aportes son a favor de las jurisdicciones provinciales. Ahí está esta discusión, ¿no? Es decir, quién lo gestiona, quién lo pide. Entonces la Nación dice, a mí me lo pidió la Municipalidad de Santa Fe. Yo se lo envío a la provincia, pero la provincia tiene que enviárselo a la municipalidad. ¿Está bien ese proceso o sería la provincia la que debe decir, mira, nosotros observamos que aquí hay la falencia de Intillaco o de Golondrina, en donde están aislados y necesitamos llevar una vía de comunicación? ¿Es la provincia o es la comuna de Golondrina o de Intillaco los que tienen que pedir? A ver, para este tipo de cosas yo creo que hay que remitirse a la ley. Digamos, la ley es muy clara. Los recursos de aporte del Tesoro Nacional los cedemos las provincias a favor de una administración para responder a situaciones de emergencia, pero para que vuelvan a las provincias, no a otro nivel de gobierno. Yo en ese sentido creo que ha sido muy positiva la experiencia que sí tuvimos con la actual gestión de gobierno en enero, febrero del presente año, en el mes de enero específicamente, cuando surgió una situación climatológica adversa que afectó a una gran parte del territorio santafesino y que obligó a una respuesta muy rápida del gobierno de la provincia y de los municipios y comunas que están en el día a día con sus ciudadanos y que tuvieron que ser atendidos. En esa oportunidad incluso me tocó personalmente acompañar a nuestro gobernador Lifchich a una reunión con el ministro del Interior Frigerio, donde hubo varios temas de agenda. Uno tuvo que ver con las obras hídricas estructurales que la provincia requería para poder disminuir el impacto de los fenómenos de lluvias tan significativas. Otro tuvo que ver con la asistencia que estábamos buscando, asistencia financiera para poder dar una respuesta a los productores lácteos, a los tamberos concretamente, que allí surgió la posibilidad de aquel financiamiento por 250 millones de pesos, que luego de la provincia creó el Fondo Lechero. Hoy venimos ejecutando con recursos propios, estamos a la espera todavía de los 250 millones de pesos que Nación en aquella oportunidad comprometió, el mes de enero. Y el tercer elemento que surgió fue un listado que el gobernador llevó a esa reunión de más de 100 localidades que habían sido afectadas por la situación climatológica adversa y que entendíamos que requería una respuesta rápida e inmediata a través de los ATN, precisamente para lo que han sido creados. Tuvimos una respuesta favorable del ministro del Interior, esos recursos llegaron a la provincia y automáticamente fueron girados a los municipios y comunas. Entendemos que esa es la forma en la cual debieran funcionar los ATN. Son los intendentes y presidentes comunales por algún amigo, alguien que le abre la puerta de algún funcionario de oficina del Ministerio del Interior, golpea la puerta y dice, necesitamos un ATN, entonces... Pero fíjese usted, Osvaldo, que de hecho
si repasamos el listado de las localidades que han recibido ATN, probablemente coincidamos, si no en la totalidad, casi en la totalidad, de que son recursos que vinieron a atender situaciones que los municipios de comuna, que las poblaciones de esas localidades requerían. Sí. El tema es, ¿y las demás? Sí, y la sospecha es la de siempre. Usted bien decía que no es privativo de esta administración. La sospecha es la de siempre, ¿no? Le giro dinero al intendente que es más amigo mío que al otro, o al que está vinculado con la fuerza política. De hecho, la sospecha una vez más cae en eso. Por eso es importante que en eso, volvamos a la legislación y seamos claros en la aplicación de las normas, ¿no? En este creo que es importante el rol que le cabe a las jurisdicciones provinciales, porque son las que, en nuestro caso, a través de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comuna, que es una oficina dependiente del Ministerio de Gobierno, cada provincia lo tendrá estructurado con el esquema institucional que haya escogido, pero hay un área específica que tiene el vínculo y que conoce el día a día de cuál es la real necesidad de cada uno de los gobiernos locales. Me parece que no podemos soslayar ese rol y que es el área a través de la cual se debieran canalizar este tipo de solicitudes, para a su vez después trasladarlas al gobierno nacional. Gonzalo, en este contexto de recaudación en baja, de actividad económica de la provincia de Santa Fe afectada por fenómenos climáticos, no hablemos de Sancor, no hemos hablado del impacto que ha provocado en ingresos brutos. Hablamos con Toselli la vez pasada y decía cómo ha quedado, dice un amigo mío, titilando el municipio en materia de recursos por Sancor. En ese contexto, ¿es factible cumplir el compromiso paritario o lo que se firmó en paritarias con una cláusula de ajuste automático en materia inflacionaria? Lo hemos dicho en el marco de las negociaciones paritarias, lo hemos dicho apenas cerradas las negociaciones también y acordada la pauta salarial, al presupuesto de la provincia de Santa Fe, la negociación salarial le supone un esfuerzo de 12.000 millones de pesos en este ejercicio 2017. Es decir, el incremento de la masa salarial resultante de las negociaciones salariales es de ese orden de magnitud. Y como ustedes saben, y hablábamos al inicio de la nota respecto del presupuesto, ese gasto no está presupuestado. Todos los años se presupuesta en julio, agosto del año anterior sobre la base de la cantidad de personal existente en ese momento y sobre la base de los salarios vigentes en ese momento. Con lo cual, todo el impacto del incremento de la masa salarial debe ser absorbido con la posibilidad del fisco provincial de obtener recursos por encima de lo que está previsto en el presupuesto o con la subejecución de otras partidas del propio presupuesto que permitan compensar este gasto adicional. Si ninguna de esas dos cosas se dan, es déficit. Si yo no logro tener más recursos de lo que dice el presupuesto o no logro subejecutar otras partidas de gasto que me permitan absorber este gasto incremental, eso supone un impacto sobre el resultado del ejercicio, concretamente en términos de resultado negativo que entendemos como déficit. Claramente, esta erogación de 12.000 millones de pesos no prevista en el presupuesto es un esfuerzo significativo para el presupuesto de la provincia que nos implica a quienes somos responsables de la administración financiera, a todo el equipo del Ministerio de Economía, un desafío importante en poder administrar debidamente el devengamiento de los gastos durante los 8 meses que nos quedan por delante para poder afrontar de la mejor manera el impacto que esto supone, porque por otra parte, en materia de recursos, como les decía anteriormente, en el primer cuatrimestre ni siquiera estamos llegando a la expectativa que tenía el presupuesto. Y más allá de que no pueda hacer futurología, pero teniendo en cuenta el actual panorama, el ministro de Economía de la provincia, ¿cómo ve los 8 meses que vienen? Complejos, incluso no solo lo veo a nivel provincial, sino que lo compartimos este diagnóstico con pares de otras provincias y lo hemos hecho la semana pasada con intendentes, presidentes de comuna y responsables de Hacienda de los 363 gobiernos locales. Tuvimos reuniones en los 5 nodos con las autoridades locales donde compartimos la información fiscal y cómo veíamos lo que resta del año y en general esta situación, esta mirada sobre lo dificultoso de la situación macroeconómica y cómo se traslada a lo fiscal era compartida tanto por las autoridades provinciales como por las autoridades de municipios y comunas. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias. Ha sido un gusto. Establecemos aquí la primera pausa. La primera pausa de todas.